A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís. Uno de los intérpretes populares más relevantes de la España franquista es, sin lugar a dudas, el cantante hispano-cubano Antonio Machín. Instalado en España en 1939, poco tiempo después de la finalización de la Guerra Civil, su carrera musical continuó ininterrumpidamente hasta 1977, año de su muerte y de las primeras elecciones libres de la reinstaurada democracia. Puede decirse de Machín que fue un personaje dual, de padre gallego y madre afrocubana. Desarrolló la mayor parte de su carrera artística fuera de su país de origen, primero en Nueva York, más tarde en Londres y París y desde 1939 en España. La historiografía, que se sustenta sobre la reivindicación, memoria o legitimación de lo nacional, suele dejar en un territorio de nadie a figuras que la emigración ha situado en contextos culturales distintos a los de su lugar de origen. Ocurre que el emigrado es considerado un extranjero en su lugar de acogida y un desplazado en la tierra que le vio nacer. Esta situación ha provocado que ciertas figuras relevantes de la cultura popular hayan sido desatendidas por no encajar en los conceptos que articulan las historias nacionales. El más español de los cubanos siempre fue considerado alguien de fuera, un extranjero en la tierra de su padre, un representante de la negritud, un elemento exótico en la España gris de la posguerra. A partir de esta circunstancia, propongo analizar al cantante Antonio Machín como personaje desplazado y de memoria. Es sorprendente que, a pesar de la fama y de la trascendencia de sus interpretaciones en la memoria colectiva de la España de la dictadura, sean tan escasos los estudios y trabajos que analizan su obra. Sin embargo, sus canciones son frecuentemente utilizadas como elemento referencial de los años 40 y 50. Antes de comenzar el análisis, repasemos de forma breve y acelerada su biografía. Antonio Abad Lugo Machín era hijo de José Lugo Padrón, un campesino de origen español, y de Leoncia Machín, una afrocubana que, aunque nació liberta, se quedó con el apellido de los dueños de su bisabuela. Antonio Machín nació en Sagua la Grande, una población de la provincia cubana de Villa Clara, el 17 de enero de 1904. Los 16 hijos del matrimonio Lugo Machín tuvieron que abrirse camino en la vida de las formas más variadas. El niño Antonio ayudaba en las tareas agrícolas, pero su vocación era cantar. Ingresó en el coro de los niños de su parroquia y acompañaba con sus canciones las películas mudas. Quería convertirse en cantante de ópera, cosa improbable en aquellos años para un afrocubano, por lo que se decantó por la música popular. En cuanto tuvo oportunidad, se fue de su Sagua natal a La Habana, donde comenzó su carrera profesional. Formó dúo con Miguelito Zavalla y más adelante se integró en el trío de Manuel Luna. Es uno de los primeros artistas afrocubanos que actuaron en lugares como el Casino Nacional, reservados para las élites y la alta burguesía y donde estaban vetados los artistas negros. En 1926 se incorpora a la orquesta de Azpiazu y junto a ella se desplaza a Nueva York en los años 30. Durante su estancia en esta ciudad graba más de 160 canciones para la RCA y hace popular en todo el mundo El Manisero, una canción de Moisés Simons basada en el pregón de un vendedor de cacahuetes. A pesar del éxito, el joven Machín abandona Nueva York con destino a Europa. Primero recala en Londres, donde actúa en el Teatro Adelphi. Después viaja a París y actúa en la Coupole de Montparnasse. Desde Francia viaja a otros puntos de Europa como Suecia, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial motiva su traslado a una España devastada por la Guerra Civil. Barcelona es la primera ciudad donde se instala, pero decepcionado porque, a pesar de su éxito internacional, a nadie parece interesar, se desplaza a Sevilla, donde vivía desde hacía tiempo su hermano. Tampoco se abre camino en la escena musical sevillana, por lo que decide instalarse en Madrid en 1940. Poco a poco fue alcanzando fama y es contratado en la Sala Casablanca, la mejor de la capital. Junto a la orquesta Los Miuras de Sobré, consigue su primer éxito en España, un fox lento que poco tenía que ver con el son y la música caribeña que le había dado fama en Estados Unidos y Europa, titulado Noche Triste. Cuando silenciosa, la noche misteriosa envuelve con su manto la ciudad, el eco de tu voz lo escucho junto a mí y siento que es mayor mi soledad. En 1942 conoce en Sevilla a María Ángeles Rodríguez, una maestra de corte y confección con quien se casa a los pocos meses y con la que convivirá hasta su muerte. Machín se instala en Sevilla y desde allí iniciará sus giras por toda España.
Su éxito se prolongará hasta bien entrados los 60. Al igual que otros cantantes de renombre, la forma más habitual de difusión de su repertorio era el espectáculo de variedades en el que diversos artistas de inferior categoría o menos conocidos precedían a su actuación como plato fuerte. Los espectáculos de Machín tomaron nombres diversos. En 1947, Ébano y Marfil. En el 49, Melodías de color. En el 51, Cancionero cubano. En el 54, Music Hall. En 1966, el espectáculo de Machín se tituló Melodías inolvidables. Antonio Machín fue un cantante ligado a un periodo muy definido de la historia de España, la posguerra, la etapa autárquica, el periodo del nacionalcatolicismo. En los 60 siguió actuando, haciendo bolos en los teatros y en las salas de fiesta, pero su música había quedado para el recuerdo. Era el cantante de los boleros que bailaron los padres de los adolescentes que escuchaban ahora el beat inglés, los cantantes melódicos franceses e italianos y los nuevos bailes que llegaban de Estados Unidos como el rock and roll, el twist o el Madison. En los 60 Machín era un músico del pasado, de los programas de discos dedicados, de aquellos que sentían la nostalgia de la juventud perdida. Ahora ya feliz me siento. Óigame, compadre, ¿de cuál es el sentimiento? Yo me siento muy feliz porque el amor me ha llegado, pues esta chica ha fijado sus lindos ojos en mí. Óigame, compadre, ahora que feliz me siento. Óigame, compadre. Como decía anteriormente, mi objetivo con esta comunicación es analizar la figura de Antonio Machín como un objeto de memoria. La construcción del conocimiento y la imagen sobre el pasado es un elemento determinante en la estructuración de las sociedades. Constantemente se reelaboran las experiencias históricas pretéritas, se actualizan las versiones sobre un pasado que alimenta la comprensión del presente y define futuros posibles. Así, se genera la memoria colectiva, que produce un repertorio de recuerdos, narraciones y representaciones asumido por un grupo social. Esa memoria alimenta nuestro sentido de pertenencia al grupo, se relaciona con la identidad y la cultura porque produce sentido, experiencia y pertenencia social. Pero la memoria colectiva no es un simple almacenamiento de la información del pasado, sino un proceso de construcción activa de significado que opera a través del recuerdo y el olvido. Es creativa y selectiva porque interpreta el pasado desde la lógica cultural y los requerimientos de los sujetos del presente. ¿Quién los quiere Dios? El hecho de que haya elegido a este intérprete como objeto de investigación musicológica no se justifica por un criterio cualitativo que valore su calidad interpretativa, su originalidad o su aportación a la creación musical. Tiene que ver con la relevancia social de su figura, sobre todo después de su muerte, lo que le convirtió en objeto de memoria. El concepto de relevancia social ha sido introducido por algunos autores para justificar la elección de ciertos objetos de estudio en un primer momento de la etnomusicología, independientemente de su valoración artística o de su adscripción étnica. La relevancia social de un intérprete puede definirse como su grado de incumbencia en un momento y en un contexto social determinado. La relevancia es más que la popularidad, que es susceptible de ser cuantificada a través de parámetros objetivos, como pueden ser la venta de registros fonográficos, la difusión mediática o la presencia de información y noticias generadas como personaje público. De pintar un ángel negro. En la película La trinchera infinita, Higinio vive escondido en su propia casa para no ser detenido por los franquistas, puesto que durante la guerra luchó en el bando republicano. Está solo porque su mujer, que se ha quedado embarazada, se ha ido del pueblo una temporada para ocultar su embarazo. Una noche oye ruidos extraños en el dormitorio y descubre que dos hombres han entrado a su casa creyendo que estaba vacía. Uno de ellos es el cartero del pueblo, que enciende la radio y suena Noche Triste. Pero vamos a ver, ¿por qué te pones tan tenso? Yo no me pongo tenso. Sí, sí que te pones. Como cuando vamos por la calle y te rozó la mano sin querer. Sí, sin querer evitarlo.
Lo que pasa es que yo soy un poquito precavido, no como tú, que eres un poquito inconsciente. Dime una cosa. Si ahora te aseguran de que nadie te va a decir nada por besarme en la calle, ¿tú lo harías? Qué tontería de pregunta, ¿no? Contéstame. Contéstame. ¿Me besaría? O yo qué sé, yo supongo que sí. Pues yo creo que no. La quita, ¿no? Suelta. No te voy a soltar. Suelta que va a ser coquilla. No te voy a soltar. Suelta que te relajes. Suelta que va a ser coquilla. Son muchas las películas que utilizan música de Machín como elemento diegético. Si vamos hacia atrás, destacan El guardián invisible, Musarañas, 7 días en La Habana, Arrugas, La noche de los girasoles, por supuesto Cuéntame cómo pasó, Amor de hombre, Secretos del corazón, Días contados o Espérame en el cielo. Espérame en el cielo, ayer, volver al ayer, volver a soñar, volver a querer. La música de Machín era sobre todo música para bailar. Formaba parte de ese ritual social en el que las parejas, constituidas por un hombre y una mujer, se agarraban y ejecutaban una coreografía en un lugar establecido para tal fin. En los años 40, la música de Machín acompañaba el cortejo amoroso, o en su caso, las tentativas para el encuentro sexual a través del baile. En sus memorias, el cantante recuerda su primer trabajo en Barcelona, en la Sala Shanghái, una especie de academia de baile con chicas de alterne que bailaban con los clientes a cambio de un ticket que habían adquirido previamente en la taquilla. Más tarde llegaron las salas de baile sofisticadas y respetables como Casablanca en Madrid y el Hernal en Sevilla. Volver a soñar, volver a querer. En su análisis sobre el jazz durante la Guerra Civil y el franquismo, Iván Iglesias explora la percepción en la memoria de los que vivieron ese periodo de la dimensión impertinente y desafiante de ciertas músicas de jazz como el foxtrot, el swing y el boogie boogie, que compartían espacio en las salas de baile o boats con la rumba o la samba. Si bien no había en las letras ni en las melodías elementos subversivos que pudieran despertar las suspicacias del régimen, Iglesias considera que estas músicas a través del baile podían conculcar los preceptos oficiales sobre el cuerpo y la vida. Almudena Grandes, en La madre de Frankenstein, una novela inspirada en personajes reales que vivieron la posguerra, pone en boca de María Castejón, una veinteañera de clase baja que acude por primera vez a un baile en los bajos de un cine madrileño, su experiencia con un señorito del que estaba inocentemente enamorada. Mientras bajábamos por las escaleras, la gente estaba bailando el tiroliro. Luego pusieron el cumbanchero. Todo muy alegre, muy movido. Pero de pronto apagaron la mitad de las luces y sonó un bolero de Antonio Machín. Alfonso me sacó a bailar. Me llevó a la pista. Nos apretujamos en el centro, entre otras muchas parejas, para que no pudieran vernos desde fuera, me figuro. Y me metió la lengua en la boca antes de que empezara a moverme. Todavía no se me había pasado el susto cuando me levantó la falda por detrás con las 2 manos. Me agarró el culo y lo apretó contra él. Me harás padecer. Muy buenas noches. No compruebe su reloj. Además, cuando se comprueba la hora, resulta que la justa es siempre la del otro. Y lo que yo pretendo en este momento es que ustedes conmigo hagan marcha atrás. Girar a la inversa las manecillas del reloj y retroceder en el tiempo cuando usted estaba estudiando. Cuando usted empezaba sus primeros pasos en la vida. Y a propósito de pasos, ustedes cuando se han enamorado han ido a bailar, ¿verdad? Pero yo estoy completamente segura que ustedes se han enamorado bailando con las canciones de él. Porque, claro, él era el ídolo de la juventud de entonces. Y lo maravilloso de este caso es que el ídolo de la juventud de entonces también es el ídolo de la juventud de hoy. Por eso, esta noche con Antonio Machín. La nostalgia se define como un anhelo sentimental por el pasado,
Se describe como una emoción agridulce que combina el placer por recordar lo vivido con un sentimiento de pérdida. En su origen, la nostalgia estaba considerada una patología. Hoy en día, además de una manifestación del descontento por el presente o una rebelión contra la modernidad y el progreso, la nostalgia es un motor de consumo. Desde los años 80 del siglo pasado, la recuperación de la memoria histórica ha sido utilizada para dar voz a los reprimidos, a los represaliados de la guerra. La lectura que hicieron Vázquez Montalbán y más recientemente Stephanie Seabourg de la música de la posguerra le otorgaba su capacidad para superar el duelo por la pérdida. Si las coplas de la Piquer fueron tablas de supervivencia, los boleros de Machín fueron artefactos para el placer, excusas para juntar los cuerpos. La banda sonora de una sexualidad reprimida, cantada por alguien que llegaba del otro lado del océano, exhibiendo su negritud, su origen salvaje y su exotismo. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer.